Vikir Van Baskerville, el sabueso de la familia, lo dio todo por ellos. Sin embargo, después de haber sido leal hasta el final a su padre y a su familia, terminó siendo acusado de cargos falsos sobre su asociación con el clan demoníaco, sentenciado así a la guillotina. En ese momento, él decidió que si tuviera la oportunidad de vivir de nuevo, después de cazar a su presa, no volvería a vivir como un sabueso. En eso, estamos rodeados de un entorno completamente diferente. ¿Qué había pasado? No sabía dónde se encontraba. Su cuerpo se sentía pesado y el lugar era bastante ruidoso. ¿Acaso ese era el infierno? Se encontraba dentro del gran estado de la familia Baskerville. Estaba en un lugar lleno de recién nacidos. En esa habitación había ingresado una persona. Era el patriarca de la familia Baskerville, Hugo Lee Baskerville. Se quejaba de todos esos niños. Creía que en esa ocasión no había ningún niño especial. Solo había basura ahí. Aunque mientras caminaba, uno llamó su atención. Era el protagonista. Extrañamente, él era más callado que los demás. Creía que era singular, así que pidió que lo movieran a la cuna de las espadas. Ese hombre había sido el principal culpable de su ejecución. Hugo Lee Baskerville. No tenía dudas. Esa era su joven apariencia. En ese momento, Vikir se dio cuenta. Había regresado al momento en el que solo era un bebé. Vikir nos cuenta que él había vivido su vida pasada como un sabueso. Nació en una familia ilegítima y recibió entrenamiento en el peor de los lugares posibles. Como un sabueso, él debía mantenerse leal y dedicarse a la misión que le tocaba. Asesinato, inteligencia, emboscadas, amenazas, todo tipo de cosas. Como un sabueso, necesitaba encargarse de todo tipo de trabajo sucio. Su único objetivo era mantener a la familia Baskerville por encima de las otras 7 familias. La razón de su lealtad era simple. Quería ser reconocido por su familia y también por Hugo. 10 años después de que el portal al reino demoníaco apareció, la batalla terminó con los humanos siendo victoriosos y la recompensa que él recibió por haber sido leal a su familia no fue más que una puñalada por la espalda. Pero había una razón por la que fue ejecutado, y era que sabía demasiado. Estaba decidido, no volvería a cometer los mismos errores. Estaba muy ansioso, quería tomar su venganza lo más pronto posible, pero mientras tuviera ese cuerpo de recién nacido, no había nada que pudiera hacer. A pesar de eso, que lo hayan movido a la cuna de las espadas era una buena oportunidad para él. Estaba seguro que podría volverse fuerte, y en ese momento, eso era justo lo que necesitaba. La cuna de las espadas. Nos cuentan que como hijos de la familia Baskerville, ellos tenían que pasar por una prueba. Los niños eran lanzados en un laberinto de espadas. Después de haber pasado por eso, tendrían que pasar por el río del Styx, un lugar donde demostrarían su talento. El río del Styx era un río legendario. Se decía que transformaba los cuerpos de los niños en hierro. Aún así, había un límite en la cantidad de niños que podían utilizarlo. Fue por eso que para llegar al río del Styx, primero tenían que pasar por el laberinto de las espadas. En su vida anterior, él no tuvo la oportunidad de utilizarlo. Fue expulsado por sus hermanos antes de que pudiera llegar, y no pudo recibir el efecto. Pero en esta vida, eso sería diferente. Esta vez lo había conseguido. Pensaba monopolizar la bendición del río por la mayor cantidad de tiempo que le fuera posible. El agua estaba pasando por todo su cuerpo, reforzando sus huesos a través de sus cortes. Pensar que algo tan bueno podía existir, tener esa oportunidad al principio, haría una gran diferencia. Era difícil, pero aún no podía salir. Tenía que soportarlo por la mayor cantidad que le fuera posible. Sin importar el dolor, debía soportarlo. Los hombres que estaban con Hugo empezaban a preocuparse. Creían que moriría si seguía así. Querían sacarlo de ahí. Sin embargo, Hugo parecía emocionado. Le preguntó a su mayordomo principal, John Barrymore, cuánto tiempo había pasado desde que entró al río. Él le dijo que ya habían pasado 7 minutos. 7 minutos, ¿eh? Puede que incluso muera. En eso, uno de sus hombres le habló. Las burbujas que salían estaban aumentando. Hijo, ya puedes salir de ahí. Se dio cuenta de que esa era la voz de Hugo, pero estaba loco si pensaba que se rendiría tan fácilmente. Esta era su oportunidad. Tenía que absorber la mayor cantidad posible. Aunque ya había sido demasiado, ya no podía soportarlo. Incluso en esa situación, aún no quería rendirse. Pero Hugo terminó sacándolo del agua. Miren a este niño, como si estar en el río Styx no hubiera sido suficiente para él. Incluso empezó a beberse el agua. Se dio cuenta de que sus dientes también le habían crecido. ¿Cómo se llama este niño? Él es el joven maestro Vikir. Vikir, ¿eh? Parece que esta vez ha nacido un hijo muy avaricioso. Disfrútalo mientras puedas, Hugo. En ese momento,
solamente estaba afilando sus dientes. Cuando el tiempo llegara, se aseguraría de arrancar la cabeza de su amo. Se aseguraría que la familia Baskerville desapareciera del resto de la historia. De eso se encargaría por sus propias manos. Nos cuentan un poco de él. A los 8 años de edad tenía tanto talento que empezó a ser llamado un genio. Pero aún así, para su familia, eso solamente era considerado ordinario. A los 20 años de edad, ya se le habían asignado misiones de asesinato, espionaje y conquista. Y a los 29, sintió que había llegado hasta su límite como espadachín. Creía que ya no había más que pudiera aprender. Fue a sus 30 años que el portal al reino demoníaco apareció, marcando el inicio de la invasión del clan demoníaco. A sus 35 años, él había soportado y atravesado por la era de la destrucción, deshaciéndose de cualquier monstruo que apareciera. A sus 39, la guerra había llegado a su final, marcando la victoria de la humanidad, y fue a los 40 años que finalmente fue recompensado por toda su lealtad. Esa recompensa fue difamación, falsas acusaciones y la guillotina. Vemos que Vikir estaba despertando. ¿Este lugar? ¿Acaso estoy en la enfermería? Eso significaba que había pasado la prueba y que ahora tenía una mayor ventaja comparándose con su vida anterior. Una persona había entrado en la habitación y llevaba un cofre en sus manos. No lo entiendo. ¿Por qué la señorita querría un objeto como este en la cama del joven maestro Vikir? ¿La señorita? Vikir se preguntó quién sería. Nadie le daría un regalo a un hijo bastardo. El cofre que había dejado de repente se empezó a abrir. Esa cosa, estaba seguro, era una mamba sangrienta. ¿Acaso ya envió estas raras serpientes para asesinarme? En la familia Baskerville solo habían unas cuantas personas que eran llamadas señoritas. Quienquiera que haya sido, estaba seguro que querían reducir la competencia. Estas cosas podrían matar a cualquier bebé que estuviera en enfermería. Como sea, eso era de esperarse de la familia Baskerville, y por eso él mismo se encargaría de derrocar a esa familia. Al día siguiente, estaban muy sorprendidos. Todos estaban en estado de shock cuando descubrieron que un niño estaba dormido tranquilamente al lado de los restos de 2 serpientes. Después de eso, las enfermeras fueron ejecutadas después de haber sido torturadas. Pero a pesar de eso, el origen de las serpientes seguía sin conocerse. Solo él sabía la verdad. 8 años habían pasado de eso. Se encontraba recibiendo clases. Ese día les iban a enseñar los niveles del espadachín. Las personas que no eran capaces de imbuir su espada con mana eran considerados principiantes, pero una vez que lo conseguían, aunque solo fuera un poco, serían considerados expertos. Pero si lograban que la espada se viera como si estuviera imbuida en un líquido de mana, en ese momento serían llamados graduados. Por último, el nivel en el cual el aura era sólida y la capacidad que la forma que tenga cambie, en ese momento serían un maestro de la espada. El más fuerte de los Baskervilles, el señor Hugo, él se encontraba en ese nivel. Hugo ya era un maestro de la espada para ese momento. Quería recuperar su poder antes de que regresara a ese mundo. Antes de la ceremonia de bienvenida, el profesor se dio cuenta de que otra vez estaba perdido en sus pensamientos, pero aún así le parecía muy impresionante, no solo por lo que había hecho en el río Styx, sino también por su rápida velocidad de aprendizaje. Por una cosa que se le enseñaba, él aprendía 100 más. Era el más talentoso entre todos. Estaba seguro que el patriarca estaría feliz de conocer su progreso. Pero al hacerlo, se había ganado la envidia de los demás. Oye, basura, escuché unos rumores sobre ti. 3 chicos lo habían arrinconado. Dicen que estuviste en el río Styx por 7 minutos y que estrangulaste 2 serpientes cuando apenas eras un bebé. Al verlos, supo de inmediato quiénes eran. Fueron quien lo había apuñalado por la espalda cuando estaba escapando después de haber sido difamado. Ellos eran llamados el tridente de Hugo Le Baskerville. Estaban molestos pues creían que todo era mentira. Uno hablaba y todos repetían. Sabía que se volverían un dolor en el trasero en solo 10 años. Creía que lo mejor sería ponerlos en su lugar de una vez. Escuché que si permaneces mucho tiempo en el río, tu piel se vuelve como acero. Si eso es cierto, significaría que no podrías salir herido si trato de cortarte. Así que seguramente no te pasaría nada, incluso si te apuñalo, ¿no lo crees? Grande llamó a pequeño, haciendo que se pusiera en su espalda. ¿3 minutos en el río? Me comeré mi mano si lo soporta por al menos 3 minutos. Supongo que es cierto que los niños son crueles. Pensaba continuar un poco más. Estaban muy seguros de que no podría soportarlo. Pasados 3 minutos, estaban muy sorprendidos, y cuando pasaron 10, estaban aterrados. ¿Acaso fue cierto? Ya no se estaban divirtiendo, querían dejarlo ir, pero uno de ellos gritó de dolor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le había arrancado con sus dientes uno de sus dedos. ¿Qué?
¿Acaso no dijiste que te comerías tu mano? No te tenemos miedo, lo continuaban repitiendo, pero el último de ellos no lo hizo. Él estaba muy aterrado. Le había arrancado uno de sus dedos. Tranquilízate, le diremos al sacerdote que te lo ponga de vuelta. Solamente vámonos. ¿Quién les dijo que podían irse? Tú, maldito. Sacó su cuchillo e intentaba apuñalarlo. ¿Acaso olvidas que somos un año mayor que tú? ¿Qué? ¿Cómo es posible? No le había hecho nada. Parece que ustedes olvidan una cosa. Nosotros somos Baskerville, y el poder y el talento es más importante que la edad. Así que, continuemos jugando hasta el final. ¿Entonces los rumores eran ciertos? ¡Alto! Terminó noqueando a su hermano. Maldito. Ahora era su turno. Querían empezar a llorar. Vicky les dijo que no tuvieran miedo. No les pasaría nada siempre que fueran tratados. Pero aún así, no los dejaría irse de esa habitación. Primero los haría sufrir un poco, pero les dijo que no era una mala persona, así que dejaría irse a uno de ellos. Le preguntaron quién de ellos podía irse. Eso lo tendrán que decidir por ustedes mismos, aunque no tengo mucha paciencia, así que dense prisa, pues no tengo tanto tiempo. Creo que al menos uno de ustedes debería tener la oportunidad de vivir. Sus palabras los dejaron aterrorizados. ¿Quién de ellos se salvaría? ¿Y quiénes tendrían que quedarse? Su plan había funcionado. Creía que después de eso, el trío empezaría a separarse. Mientras tanto, en otro lugar, el mayordomo Barrymore fue a traer información al patriarca. Le dijo que había ocurrido otra situación sangrienta de parte del clan Morg. Había ocurrido en las minas de rubí. Según los informes, el clan Morg estaba diciendo que la mina de rubí les pertenecía a ellos. Ya habrá otro momento para hablar sobre eso. El clan Morg tratará de sacarnos primero. ¿Hay algún otro reporte? Bueno, según la evaluación interna de la fortaleza en los jóvenes, el maestro Vikir tiene la más alta calificación en el examen escrito. ¿En serio? ¿Cuándo será su examen práctico? Va a suceder en 5 días. Los guardias ya han hecho las preparaciones. Milord, hay una cosa que quisiera informarle antes. Es acerca de la fortaleza juvenil. Recientemente hubo una gran pelea entre los jóvenes maestros. ¿Una gran pelea? ¿Cuántos de ellos murieron? No hubieron casualidades, pero los jóvenes maestros Borough salieron gravemente heridos. Los dientes de alto fueron completamente dañados. La mandíbula de medio fue aplastada y el dedo índice debajo fue amputado. Por supuesto que ya se encuentran bien, pues ya han sido tratados, pero aún así, el daño psicológico está hecho. A Hugo le parecía extraño. No creía que lucharan por sí mismos, ya que ellos eran bastante unidos. Así es, también hubieron problemas con otro joven maestro. La persona que lastimó a esos tres fue el joven maestro de 8 años, el maestro Vikir, el mismo que tuvo las más altas calificaciones. Esto tomó por sorpresa a Hugo. Vikir, has crecido desde la última vez que te vi. Hola, patriarca. ¿Patriarca? Bueno, supongo que lo soy. Escuché que lastimaste a los trillizos de 9 años de tu clase superior. Si te refieres a esos hermanos, creo que ya recibieron tratamiento médico desde entonces. No estoy diciendo que los hayas dejado inválidos. Estoy diciendo que les causaste un daño en su corazón. A partir de ese día, ya no han sido los mismos. Ahora comen por separado y ya ni siquiera pueden hablar entre ellos. Su combinación era bastante decente. Tenían un brillante futuro, pero ahora su relación ha sido completamente destruida. ¿Acaso no crees que está mal? ¿Mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Has convertido a tus hermanos en un completo desastre. Pero yo soy más fuerte. ¿Cómo puede una persona fuerte estar mal? Tus hermanos ya hablaron conmigo. Dijeron que indulgentemente te perdonarían. Y a pesar de eso, ¿no sientes nada de culpa? ¿Ellos me perdonaron? Según los recuerdos que tenía de su vida pasada, la hija más joven de una de las familias que fue arruinada por el clan Baskerville vino a visitar a Hugo. Después de todo lo que había vivido, decidió volverse una monja y le dijo a Hugo que lo perdonaba. También le ofreció muchas cosas, mientras que Hugo, la respuesta que dio fue: creo que el perdón es solamente una excusa hecha por los débiles que no pueden buscar venganza debido a su falta de fuerza. Escuchar esas palabras lo hizo emocionarse. Solo los fuertes reinan sobre todo. La debilidad es un pecado. Conoces el lema de la familia bastante bien, Barrymore. ¿Sí, milord? Deja que tome lo que quiera del almacén de comida, lo suficiente que él pueda llevar, incluso el chocolate. Muchas gracias, patriarca. Se estaba retirando junto con Barrymore. Hijo, espero que lo hagas bien en el examen interno. Espero que no pierdas en contra de los descendientes directos. Habían llegado al almacén de comida. Este es el infame chocolate, deseado por los amantes de comida del clan Morg. Tiene la más alta calidad
y lo logramos obtener después de mucha dificultad. No quiero nada que sea procesado. ¿Perdón? Yo necesito directamente el cacao, los que tengan el mejor aroma. ¿El cacao? Barrymore no lo podía creer. Estas son las semillas sangrientas, conocidas por su rico aroma. Con una sola semilla, puedes producir hasta 100 litros de chocolate. Comer esas semillas amargas. En verdad debe amar el chocolate. El maestro Vikir, a pesar de las restricciones del patriarca, encontró un método para conseguir todo el chocolate que pueda comer. Creía que era brillante. Joven maestro, ¿quiere que las procesemos y que se las enviemos a su habitación? No hay necesidad de eso. Voy a tomarlas tal como están. ¿Qué? ¿Acaso tiene un gusto peculiar? Pero Vikir no quería el chocolate para comérselo. Las semillas sangrientas serán utilizadas en el examen práctico dentro de 5 días. En ese día, una enorme catástrofe nunca antes vista en el clan Baskerville iba a ocurrir. Nos cuentan que en ese mundo, la familia Baskerville era conocida como la familia Berserker. Los niños de esa familia eran puestos bajo una gran adversidad desde una temprana edad, cuando eran capaces de dar sus primeros pasos para desarrollar la resistencia básica. Eran obligados a correr por una montaña empinada, y a excepción de ciertos momentos, no se les permitía acostarse cuando era momento de dormir. Con el fin de acostumbrarlos a ambientes duros, eran puestos a dormir cerca de cuerpos de monstruos. Cuando ese periodo terminaba, ellos ya tenían 8 años de edad, y los jóvenes sabuesos empezarían su evaluación mortal. Esa fue la razón por la que la familia Baskerville fue llamada la familia Berserker. La evaluación práctica, un examen de supervivencia. Ese día, en una montaña localizada en las afueras del territorio de los Baskerville, un lugar lleno de monstruos, se reunían para comenzar la prueba. Frente a ellos estaba el instructor de la familia Baskerville, el perro de las sombras, Pablo Bam Baskerville. Jóvenes maestros, el contenido de esta prueba de evaluación es simple. Simplemente tienen que sobrevivir en este lugar durante un mes. Tendrán que cazar monstruos grandes y fuertes. Tienen que ser conscientes de esas dos condiciones y sobrevivir. Los puntos por ser capaces de sobrevivir serán 10 puntos. Si logran sobrevivir sin terminar discapacitados, serán otros 30 puntos. Si hacen todo por su cuenta y no ayudan a los otros jóvenes maestros, entonces serán 50 puntos. Si sobreviven después de derrotar a un monstruo, serán 70 puntos. Y si cumplen todas las condiciones anteriores, serán 90 puntos. Además de eso, si logran robar la insignia que se les ha dado a cada uno de ustedes, se les darán puntos adicionales. Pero si mueren, no tendrán ningún punto. No existen los 100 puntos. Espero que recuerden la lección de Hugo. Un espadachín muere en el momento que se vuelve arrogante. Les aconsejo que no salgan del área designada, ya que esta montaña es un área restringida y hay muchas cosas que aún no han sido descubiertas. Les recomiendo que solo se queden en el área designada. Durante el examen, perros de las sombras, quienes son los caballeros guardianes, estarán escondidos por todo el lugar, anotando el desempeño que tienen. Mientras hablaban, unos chicos hablaban sobre Vikir. Seguían hablando sobre los rumores que habían sobre él y lo que había hecho con la serpiente. También escucharon sobre su calificación perfecta en el examen teórico. Querían saber qué tan bien se desempeñaría en el examen práctico. La montaña Telerow-Wet-Lenoir. Ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve aquí. Los demás se veían aterrados. Muy bien, entonces, al sonido de esta campana, el examen va a comenzar. Espero que la fortuna los acompañe, jóvenes maestros. La prueba había comenzado. Vikir quería darse prisa y ocupar un lugar ventajoso. Quería ir al lugar que vio la última vez en su examen, pero se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Querían derrotarlo y quitarle su insignia. Estaban seguros de que lo conseguirían, mientras que los hermanos trataban de trabajar en equipo, pero su relación aún no se había recuperado. A diferencia de antes, ya no les gustaba recibir órdenes y ahora preferían trabajar solos. Finalmente ha comenzado. El objetivo de este examen no es matar a los demás. No está prohibido, pero tampoco se está promoviendo. En realidad, si alguien mataba a otra persona, se le iban a reducir puntos, así que deberían hacer lo mejor posible para no matar tan fácilmente. Bueno, de eso se encargarían los perros de las sombras. Ellos tratarán de hacerlo mejor para mantener las bajas al mínimo. Uno de los guardias había seguido a Vikir. Se preguntaba qué estaba haciendo ahí. Estaba justo al lado de la zona restringida. ¿Acaso serían ciertos los rumores? ¿En verdad sería un genio desde que nació? Esperaba ver qué tipo de habilidades le mostraría. ¿Era por aquí? Vikir estaba buscando el lugar que recordaba. Un lugar con tierra suave. Ese lugar era perfecto. Esa zona
Sería el lugar donde estaría viviendo. ¿Qué debería de hacer? Tal vez debería relajarme y tomar un descanso. ¿Un descanso? Vikir se veía muy tranquilo, mientras que sus compañeros luchaban por sus vidas. Él la pasaba tranquilamente en esa zona. El guardia que lo estaba viendo no lo podía creer. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ha estado descansando? Además de eso, solo está cazando por comida o juntando diversos objetos. ¿Acaso en verdad planea estar escondido en ese lugar? ¿Acaso todos los rumores eran falsos? Si solo planeaba esconderse, creía que no había necesidad de que lo observara. Finalmente decidió dejarlo, aunque ese había sido el plan de Vikir desde el principio. Acampar le recordaba recuerdos de los viejos días. Jefe, las semillas de cacao son utilizadas para hacer que el olor del pescado huela menos a pescado. Y las semillas sangrientas, las cuales tienen una más alta concentración de cacao, son las mejores para ello. Recordando eso, tiró unas pocas en la fogata. La persona que estaba interfiriendo finalmente se ha ido, y los preparativos han sido terminados. Era el momento perfecto para empezar a cazar. Unos días después, Vikir se había internado en el área restringida. A partir de este punto es el área restringida. Durante sus días como soldado, pasó varias veces por ese lugar. Lo había encontrado. Un olor a quemado tan agudo que perforaba su nariz. Eran raíces quemadas. Estaba seguro que ese chico estaba por ahí. Parecía que lo había encontrado. Finalmente, la fuente de todas esas quemaduras. Solo había un monstruo en ese lugar que era capaz de dejar ese rastro. En sus días, esas cosas solo eran una molestia, pero viéndola ahora desde ese punto de vista, estaba feliz de poder encontrar un sabueso infernal. La batalla estaba por comenzar. El monstruo vigilante que se tragó las llamas infernales, ese era el sabueso infernal. En su vida anterior, apenas fue capaz de derrotar uno de ellos cuando tenía 18 años. Por supuesto que ahora, teniendo solo 8 años, era una misión aún más imposible. Aún así, conoció una manera en la que incluso un niño podía derrotar a uno de ellos. Conocía la debilidad del sabueso infernal. Sabía que solo podía moverse en líneas rectas. Le era muy difícil cambiar repentinamente de dirección. Y también conocía su segunda debilidad. Sabía que los monstruos vigilantes eran incapaces de cruzar el agua, incluso aunque la profundidad del agua no sea muy profunda. Gracias a eso, era capaz de reducir su velocidad significativamente, mientras que se mueve adelante, mostrando la debilidad que todo monstruo canino tenía. La apertura de su boca mientras está corriendo. Había llegado el momento. Parecía estar haciendo efecto. Chocolate, el peor veneno que se le puede dar a un canino. Y cuando se trataba de la semilla sangrienta, la cual podía producir 100 litros de chocolate con solo una de ellas, era más que obvio el efecto que tendría en un monstruo canino. Supongo que incluso los sabuesos infernales no pueden hacer nada en contra del chocolate. Probablemente primero afectará su corazón y su estómago, pero sus duras costillas lo protegerían de eso. Por lo que debía apuntar era su punto débil, un lugar donde sus costillas no estaban presentes. La respuesta era su hígado. Finalmente estaba acabado. Una extraña esencia estaba saliendo de él. Nos cuentan que cuando uno derrotaba a un monstruo, energía llamada experiencia o karma se acumulaba alrededor del cuerpo y volvía el cuerpo de uno más fuerte. Ahora sentía su espada más ligera. Creía que a ese paso conseguiría rápidamente volver al punto en el que se quedó en su vida anterior. Se preguntaba qué tipo de cara haría Hugo cuando descubriera que un niño de 8 años derrotó un monstruo de clase B superior. Con eso estaba seguro de que había conseguido el puesto del primer lugar. Sabía perfectamente qué premio iba a pedir. Una enorme recompensa que ni en sus sueños más locos hubiera podido imaginar en su vida anterior. Tomaría esa cosa, la cual tenía un valor que nadie más conocía en esa era. Estaba decidido a tomar su cabeza, pero en eso, otros sabuesos habían llegado al lugar. Supongo que fueron atraídos por los gritos. ¿Acaso intentan tomar venganza? Qué reconfortante, aunque es una suerte para mí, pues nunca planeé matar a uno solo. Vengan aquí, aún me quedan muchas semillas. En ese momento, sintieron el verdadero terror. ¿Qué les estaba pasando? ¿Acaso les espantó la sed de sangre de un niño de 8 años? Los sabuesos infernales nunca harían eso. Nunca se rendirían ante su presa, incluso si les costara su vida. Al voltearse, se dio cuenta de lo que estaba detrás de él. Era un Cerberus, un monstruo de riesgo A superior, un monstruo que habitaba en la séptima cresta. Se preguntaba qué estaba haciendo en la primera. Al ver su cuerpo, se dio cuenta de esa razón. Estaba muy herido.
Tenía marcas de varias flechas atoradas por todo su cuerpo, junto con otro tipo de heridas. Parecía ser que alguien lo estaba cazando. En ese momento fue que lo recordó. A través de la montaña estaba el territorio de la tribu de los bárbaros, así que esa era la razón. Había llegado hasta ese lugar, porque había estado siendo perseguido. Esa era su oportunidad. Un monstruo de rango A superior estaba frente de él, y estaba muy herido. Necesitaba matarlo sin importar lo que costara. Todo ese tiempo, Vikir había estado escondiendo su poder. En realidad, él ya había alcanzado el más alto nivel de experiencia, como un espadachín experto, y ya había conquistado la tercera técnica de los Baskerville. Él ya había llegado al nivel al cual otros sabuesos solo podrían llegar al haber alcanzado la adultez. Debía darlo todo. Puedo hacerlo. Si se trata de un Cerberus dañado, es factible que lo logre. Antes de su regresión, Vikir había refinado su habilidad como espadachín. A través de la guerra con el clan demoníaco, llegó hasta un punto donde no había señal de movimientos innecesarios en sus técnicas. Además de eso, su cuerpo había sido reforzado por el río del Styx. Todas las armas que Vikir había reunido hasta ahora estaban trabajando juntas, de una manera perfecta, en contra del lastimado Cerberus. Pero en realidad no era así. Pensaba que estaba funcionando, pero la realidad era otra. En el momento que bajó su guardia, le permitió al Cerberus utilizar sus garras. ¿Qué pasó? ¿Acaso perdí la conciencia? Recibí el ataque directo de un Cerberus. Podía sentir el dolor en su brazo izquierdo. ¿Acaso fue destrozado? Al voltear hacia su lado izquierdo, se dio cuenta del estado de su brazo. Sabía que el Cerberus estaba lastimado, pero pensar que solo terminaría en eso. ¿Acaso ese era el efecto del río Styx? En verdad tenía propiedades asombrosas, pero aún así, había recibido mucho daño. No creía ser capaz de aguantar otro golpe. Sería un viaje difícil, pero un cazador experimentado debía saber encontrar la mejor forma de salir de una situación como esa. La mejor decisión en ese momento era correr con la cola entre las patas. Si no fuera porque estaba lastimado, su brazo ya habría sido destrozado. Estaba agradecido con la tribu de bárbaros del otro lado. Si lograba pasar del otro lado, estaría fuera de la zona restringida. Si lograba llegar al lugar que había preparado, esa sería su victoria. Pero si por alguna razón era atrapado antes, ese sería su final. Debía darse prisa. ¿Dónde está? Debería estar por aquí. Finalmente, solo un poco más, solo un poco, ahora. Había caído en la trampa. Bienvenido a la cuna de las espadas, Cerberus. Pensar que utilizaría las trampas que puso para los sabuesos infernales para atrapar a un Cerberus. Los sabuesos eran monstruos de la misma especie. Al igual que los sabuesos infernales, también eran unos caninos, y la esencia de las semillas sangrientas que puso a través de las lanzas de madera iban a actuar como veneno para él. Se veía que estaba molesto. Ya que eres un demonio de alto rango, supongo que no morirás tan fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cuenta había acabado, al igual que su vida. Al fin, justamente a 7 pasos. Los rumores eran ciertos. La lanza de madera que lanzó hace unos instantes era diferente que las demás. Le había lanzado una lanza con el veneno de los colmillos de la mamba sangrienta. Según los rumores, uno no podría caminar más de 7 pasos una vez que era mordido. Valió la pena que lo hubiera escondido cuando era joven. Podía sentir la energía de los Cerberus recorriendo todo su cuerpo. Finalmente, las 3 de sus cabezas habían muerto. De cualquier forma, lo más importante ahora era cómo iba a cargar eso de vuelta. La causa de su muerte iba a ser demasiado obvia. Esperaba que el guardián que lo estuvo observando todo ese tiempo y que se dio cuenta de que estaba haciendo las lanzas pudiera servir como su testigo, pero había algo más que aún debía hacer. Los Cerberus eran unas criaturas guardianes de la puerta que protegían sus territorios. Si sus deducciones eran correctas, él debía haber estado protegiendo una mazmorra cerca. Las mazmorras eran lugares misteriosos en los que habían incontables tesoros. En ocasiones, poderosas bestias lo utilizaban como su lugar para vivir. Ya que el guardián se fue, la mazmorra probablemente esté vacía. Pensaba cubrirse con las heces del Cerberus. De esa forma, podría evitar ser molestado por bestias inferiores. Tierra seca, hojas podridas y ramas húmedas, huellas y baba. Seguiría el camino de regreso hasta donde se encontraba. Finalmente, lo había encontrado. La mazmorra que el Cerberus estaba custodiando.
Creía que había estado ahí en su anterior vida. Si recordaba bien, la mazmorra sería descubierta dentro de 10 años, pero para ese entonces ya estaba vacía. A pesar de eso, esta vez no será así. Podía sentir el mana que estaba debajo de la superficie podrida. Estaba seguro que aún no había sido limpiada. Aún no veo la luz, así que supongo que es más profunda de lo que pensaba. Cada vez estaba más emocionado. Se preguntaba qué tipos de tesoros encontraría. Continuaba explorando la mazmorra. Habían ciertas grietas donde se veían minerales de rubí. Creía que debía estar conectado a la montaña del punzón rojo. ¿Luz? ¿Acaso es la entrada a la mazmorra? La luz era muy brillante. Al entrar, había un extraño objeto en el centro. La parte interior de la mazmorra es demasiado brillante. Parece que hay mana imbuido en ese rubí, que hace que emita luz. Al parecer hubo alguien antes que él. Al ver sus heridas, se dio cuenta de que fueron por perforaciones. También habían manchas de sangre secas. Debió haber pasado bastante tiempo. No importa cómo me llamo, solamente me llamaré Kane. No hay necesidad de ensuciar esta hoja de papel pura con mi nombre. Al ver la hoja de papel se dio cuenta. La escritura era de un Baskerville. Se preguntaba si él también había sido un Baskerville. Escribo esto de forma que las futuras generaciones no cometan el mismo error que yo cometí. La Cámara de la Piedra es una historia conocida en la familia. Ha sido tomada como una leyenda. Mi hermano Abel y yo accidentalmente nos topamos con este lugar y pasamos por todas las pruebas de esta mazmorra, que consistían en un sinnúmero de pruebas. Matamos muchos monstruos y finalmente llegamos hasta esta cámara, el último punto de este lugar. Nos tomó bastante tiempo. Fueron 3 años. 3 años, ¿eh? En verdad querían ese tesoro. Aquí debería hablar sobre la última prueba. Debe ser esta. Cuando entras es una, pero una vez que entra, se vuelven 2. Pero una vez que vuelve a salir, vuelve a ser una. Mi hermano y yo pensamos en ella por bastante tiempo. Al final, llegamos a una conclusión. Mi hermano y yo solíamos ser uno cuando estábamos dentro de mi madre, pero una vez que nacimos, fuimos separados en 2. En otras palabras, para poder obtener el tesoro de esta mazmorra, teníamos que volvernos uno de nuevo. Eso significaba que solo uno podría salir con el tesoro. Después de una feroz batalla, terminé matando a mi propio hermano. Después de eso, ya solo quedaba una persona en la Cámara de la Piedra, pero a pesar de eso, no hubo ningún cambio. Definitivamente, nos habíamos vuelto de 2 a 1. Entonces, ¿por qué no fui capaz de tomar el tesoro? Maté a mi hermano, tuve que matarlo, y después de lamentarme, decidí salir de este lugar. Quería decirles a todos los que tuvieran el coraje para entrar en ese lugar, que salieran inmediatamente de ahí, pues no había nada que se pudiera conseguir de esta guarida del diablo, que solo sirve para atormentar a los humanos. Entonces, en conclusión, ellos vinieron aquí, pasaron un sinnúmero de pruebas, pero decidieron irse sin nada. De cualquier forma, yo no tengo un gemelo. La prueba es la misma, a pesar de que yo no tengo un gemelo. Eso significa que muy probablemente ellos no entendieron el texto. Cuando entran es 1, pero una vez dentro son 2. Pero una vez que vuelven a salir, otra vez es 1. ¿Qué podría significar? Piensa, no hay ninguna mazmorra que no pueda ser conquistada. Se quedó viendo el cuerpo de esa persona. Ya veo, Caín y Abel no tuvieron suerte. Eso se debe a que ellos eran 2. Por esa razón, no pudieron resolver el problema. Estuvieron atormentados por una idea fija. Un pasillo oscuro, en contraste con una cámara con una piedra brillante. La respuesta a este acertijo está en la misma mazmorra. Soy 1 cuando paso a través del pasadizo, pero tan pronto como la luz de rubí cae sobre mí, produciendo una sombra, me vuelvo 2. Pero cuando la oscuridad vuelve a aparecer, es cuando la fase final de la cámara de piedra finalmente se abrirá. Vicky terminó rompiendo el rubí que estaba en la habitación. Esa era la respuesta. Sombra. La fase final estaba por abrirse. La causa de la muerte de los 2 hermanos. Frente a él estaba la reliquia de la guarida del diablo. Solo aquellos con la sangre de un Baskerville serán capaces de tomar a Belzebub. ¿Belzebub? ¿Acaso es el lugar de donde viene? Recordaba haber visto una ilustración de eso en un libro en su vida anterior. La mosca glotona Belzebub, un gran monstruo sin precedente que invadió el continente en las viejas leyendas. La constelación del Santo Diablo, también llamadas las 7 calamidades, con objetivo de parar a las 7 calamidades
Las cabezas de las 7 familias se presentaron para derrotar a cada una de las constelaciones del Santo Diablo. La constelación del Santo Diablo contra el que el primer Baskerville peleó fue Beelzebub el glotón. Los restos de Beelzebub fueron guardados en las tierras de Baskerville y la energía demoníaca de Beelzebub fue considerada como atractor de monstruos. Es una vieja leyenda en la que ya nadie cree ahora. A pesar de eso, esa historia es cierta y la espada que estaba frente a él fue tomada tiempo después por el clan demoníaco, resultando en incontables muertes de la raza humana en el campo de batalla. Pero eso no pasaría en esta vida, porque esta vez esa espada sería suya. Una espada hecha del cuerpo de una de las constelaciones del Santo Diablo. Tuvo mucha suerte en haber encontrado a Beelzebub. Se preguntaba, ¿qué tan fuerte llegaría a ser en esa vida? Estaba emocionado por descubrirlo. Bueno, parece que ya no hay nada más que pueda hacer por aquí. Supongo que es momento de regresar. ¿Oh? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué demonios? Estoy mareado. No, más bien, estoy hambriento. ¿Acaso me estás pidiendo que coma? Estaba saliendo de la mazmorra. La sensación cada vez era más fuerte. Era un hambre voraz, exprimiendo hasta lo más profundo de su estómago. Sentía como su sentido del olfato había mejorado a causa de eso. Sentía el olor de algo delicioso. La espada comenzó a jalarlo. ¿Acaso hay algo en ese lugar? Había llegado hasta el cuerpo del sabueso del infierno que había matado con anterioridad. La espada se encajó dentro de él. Después de que se encajara en su cuerpo, sentía como su cuerpo volvía a la normalidad. ¿Qué se le puede hacer? Supongo que estuvo hambriento durante mucho tiempo. Esperaba que el estado seco de las montañas no fuera causa del hambre voraz de Beelzebub. Si fuera el caso, se preguntaba cuánto tendría que alimentarla para poder consolar el hambre que tenía. Beelzebub parecía estar feliz. Beelzebub, mosca glotona, había absorbido la sangre del sabueso infernal. ¿Qué es esto? ¿Acaso su habilidad inherente? Según las historias sobre Beelzebub, se decía que tenía el poder de absorber las habilidades de sus oponentes para sí mismo, ya que la cantidad de habilidades que podía absorber era casi infinita. Se decía que incontables personas habían perdido sus habilidades y habían quedado obsoletas, pero debido a que es riesgoso, solo pudo tomar hasta 3 habilidades por ahora. La hemorragia del sabueso infernal, una habilidad que constantemente bombea sangre fuera del oponente, a través de hasta la más pequeña de las heridas. Si podía robar habilidades, entonces esperaba poder devorar al Cerberus. Espera, no puedes devorarte todo. Si está demasiado dañado, no tendré forma de explicarlo durante la autopsia. Suficiente. Había puesto triste a Beelzebub, pero había conseguido la habilidad del Cerberus, daño de quemadura, así como la habilidad de una rata que estaba por ahí. Regeneración de alta velocidad. ¿Regeneración de alta velocidad? Supongo que también absorbió la habilidad de la rata que está debajo de él. Es un gran logro haber adquirido la habilidad de daño de quemadura del Cerberus, ya que el daño de quemadura es uno de los peores dolores que el humano puede experimentar. Será mucho más doloroso que la habilidad del sabueso infernal. Ahora que finalmente hemos acabado, ¿por qué no esperamos hasta que acabe? Los jóvenes sabuesos que habían terminado su examen práctico regresaron hasta Baskerville, seguidas por sus respectivas evaluaciones. Los jóvenes sabuesos recibirían un escudo, una espada o un collar como recompensa. Serían producidas por las partes de los monstruos que recolectaron durante ese tiempo, y uno de los monstruos que un joven sabueso había cazado impactó a los Baskervilles que estaban presentes. ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona que lo atrapó? Fue el maestro Vickir Van Baskerville, de la clase de 8 años. Accidentalmente cruzó la área restringida durante el examen práctico y cazó un Cerberus de clase A superior. El Cerberus es un monstruo de clase alta que incluso los caballeros guardianes de la familia tienden a evadir. No podía creerlo. Se dice que el monstruo fue herido por la tribu barbárica. Aparte de eso, aplicó veneno en su lanza de madera. ¿Qué tipo de veneno sería suficientemente fuerte como para matar a un Cerberus? ¿Y cómo fue que ese maldito lo obtuvo? Bueno, esa es toda la información que pudimos obtener. Traté de preguntarle al joven maestro, pero regresó a su dormitorio, diciendo que estaba muy cansado. Ese pequeño es bastante astuto. Bueno, la información es poder, y el poder es lo que vale. En verdad estoy en shock. Pensar que un maestro llamado Van, y no Le o La, sería tan talentoso. Supongo que no lo sabes, mayordomo. ¿Perdón? Yo no soy como los otros patriarcas. Cuando yo cuido un sabueso,
Yo no discrimino basándome en su línea de sangre. No me importa de dónde venga, ya sea que provenga de una línea de la realeza o de una línea de cariñosas, siempre y cuando tengan suficiente talento y espíritu. Eso también significa que pueden haber mezclas entre las líneas de sangre reales. ¿Me estás entendiendo? Se preguntaba si estaba preocupado por su segundo hijo, que iba a empezar su entrenamiento aislado. Le pedía disculpas al patriarca. Está bien, pero voy a necesitar algo. Quiero que traigas al maestro Vikir. Escuché que atrapaste un Cerberus durante tu examen práctico. ¿Cómo fue que lo hiciste? Puse chocolate en la lanza de madera. ¿Chocolate? Así es, para los monstruos caninos. El chocolate es un veneno letal. Oh, así que esa fue la razón por la que pediste chocolate antes. Sí. Barrymore estaba sorprendido. Estaban hablando sin prestarle mucha atención a los saludos. ¿Acaso ese es el tipo de conversación que debería tener un padre con un hijo? Escuché que no fuiste claro y no quisiste responder cuando el mayordomo te preguntó acerca de la casa. ¿Por qué hiciste eso? Eso es porque él no es mi maestro. Entonces, ¿quién es tu maestro? Ya que pertenezco al clan, el maestro del clan es mi maestro también. Has aprendido muy bien. Como recompensa, el cuerpo del Cerberus te pertenecerá exclusivamente a ti. Adicionalmente, si así lo deseas, te daré el puntaje más alto. Vikir estaba contento. Finalmente, había logrado lo que quería. Me gustaría tener acceso a la Biblioteca de las 1000 Epístolas. La Biblioteca de las 1000 Epístolas era una de las bibliotecas más grandes en el imperio. Se localizaba en lo más profundo dentro del corazón del clan Baskerville. La Biblioteca de las 10.000 Epístolas, ¿eh? ¿Acaso eres consciente que solo el patriarca y el segundo al mando, junto con sus directos descendientes, tienen permitido acceder a ese lugar? Si no está permitido, me rendiré. Supongo que tendré que encontrar otra forma de entrar. Puedes entrar. Eso lo había sorprendido. Asegúrate de aprender la sexta técnica de los Baskerville, la cual se encuentra en la sexta zona restringida, en lo más profundo de la biblioteca. La sexta técnica de los Baskerville, el Hugo que conozco, ¿va a permitirle a un hijo ilegítimo leer la sexta técnica de los Baskerville? Nunca había sucedido un caso como ese. Nunca alguien con el apellido Van había tenido la oportunidad de aprender más allá de la cuarta técnica, aunque no había necesidad de emocionarse. Después de todo, solo era la sexta técnica. Con el nivel actual de Hugo, su nivel de cultivación se encontraba en la séptima técnica. Antes de que se regresara, Hugo había logrado mostrar 9 de sus colmillos. Aún olvidaba su vida de discriminación como un hijo ilegítimo, pero en esta vida, él iba a superar a Hugo, porque iba a obtener la mayor esencia de los Baskerville, el libro de texto del espadachín, que contiene las enseñanzas del primer patriarca, que fue capaz de deshacerse de los 7 grandes astres. ¿Quién iba a darme eso? Hugo Le Baskerville, tú serás la persona que me entregará eso. Lo espero con ansias. Buena suerte. Gracias a ti, me aseguraré de sobrepasar tus expectativas. No podrás siquiera darte cuenta del enorme valor del libro de texto que estás a punto de entregarme. Hasta aquí el resumen. Si les gustaría una continuación, comenten la siguiente palabra. De esa forma ayudan al canal. Hasta pronto.